Bienvenidos a un nuevo episodio de Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón y este es un podcast de actualidad de la Argentina. Estamos terminando una semana muy pero muy convulsionada. No hace falta que haga o abunde en mayores detalles de por qué. Todo este episodio vamos a tratar el escándalo que tiene como protagonista y en el centro de la polémica al expresidente de la Nación, Alberto Fernández. Además de las voces de la semana, que las vamos a escuchar en 2 o 3 minutos, cuando termine esta introducción y de mi comentario editorial, tuvimos la oportunidad de charlar en una entrevista de una media hora, una entrevista larga, con el diputado nacional de la coalición cívica, Maximiliano Ferraro. Una charla que a mí me parece de las mejores que he tenido en estos más de 100 episodios de Micromundos, porque yo pensaba con quién puedo hablar para tener una visión sensata, equilibrada, tranquila, sin vehemencias, y se me ocurrió llamarlo a Maximiliano Ferraro, con quien hacía mucho tiempo que no hablaba, para poder analizar principalmente este tema, ¿no? el que lo tiene Alberto Fernández en el medio, pero además ver qué está pasando con la CIDE y ese presupuesto gigantesco que tiene la nueva CIDE, la visita de un grupo de diputados libertarios a los genocidas en la cárcel de Ezeiza. Yo tengo una opinión que a algunos ahí no les quiero adelantar nada, está en la entrevista el debate y las contradicciones que yo tengo en relación con eso. Bueno, así que un poco este episodio de Micromundo se trata de todo esto. Aquellos que tengan ganas y aquellos que puedan, como les digo todas las semanas, si es la primera vez que estás por acá, es la primera vez que lo escuchás, pero les voy a dejar el link en la descripción del episodio para que, si tienen ganas y pueden, nos hagan una donación, que es la forma que tenemos de financiar Micromundos. Igualmente, Micromundos siempre va a ser gratis. Esta es una donación que les pedimos de onda. Pero nosotros siempre vamos a estar, y yo básicamente voy a estar haciendo Micromundos con pasión, con ganas, con energía, con alegría y con mucho amor. Ahora vamos a las voces de la semana. Recordemos que Fabiola Yáñez hasta acá no declaró. Lo que hizo fue hablar con el juez Ercolini. Lo que hizo fue contar su sufrimiento y su padecimiento. Y el juez Ercolini ahí derivó medidas urgentes, medidas que por supuesto ya se pusieron en marcha, como la contención psicológica, emocional y física de Fabiola Yáñez. Desde el momento en el que él le deja la marca en el ojo, la tienen 4 semanas escondida dentro de la casa de huéspedes sin salir. Ella se quería separar, ella se quería ir de la Quinta de Olivos y no la dejaron ir. Yo el domingo tuve una charla con él al mediodía por teléfono de unos 20 minutos, donde me juraba y me rejuraba que él nunca había agredido a su esposa, ¿no? Cortamos, hasta ese momento no se conocían ni las fotos ni los videos, porque él hizo eso siendo presidente de todos los argentinos. Digo, ¿qué le espera al resto de las mujeres argentinas, no? Bueno, y por eso puse lo que puse. Este tipo, en realidad, ya se lo pegó el tiro. Hoy es un muerto que camina, porque eso no se lo va a perdonar nadie en la sociedad argentina. Que seguramente hay muchas cosas para arreglar, muchísimas. Que funcionó de 10, no, yo tenía muchísimas críticas al Ministerio de las Mujeres. Una de esas era que, sí, hubo compañeras que te decían, en cuestiones de casos de violencia no nos metemos, ¿no? Entonces vos decías, bueno, pues si el Ministerio de las Mujeres no está para eso, ¿para qué está? Pero bueno, mi área era otra y nosotros hacíamos otra cosa en el INADI. ¿Ustedes se acuerdan lo que manteníamos nosotros? Bueno, todo eso se creaba con la excusa del Ministerio de la Mujer. Mientras tanto, la cantidad de mujeres asesinadas y violadas en todo el país no disminuía. ¿Y saben por qué? Porque la violencia no tiene género. Si vos querés que bajen los feminicidios, si vos querés que haya menos violadores sueltos, si vos querés que haya menos pedófilos, Tenenbaum, está mal que se consuma pedofilia, Tenenbaum. Lo que tenés que hacer es subir el costo de delinquir. ¿Qué quiere decir?
que los delincuentes tengan miedo de delinquir. Que piensen que un día va a venir un policía, los va a agarrar y los va a meter presos. ¿Qué estás haciendo? Dedicándote una carta de amor. ¿Para quién? Para vos. ¿Y qué me dices en la carta? El amor de tu vida. Que soy el amor de tu vida. Te amo. Yo te amo. Y hoy es un día particularmente triste. Nada impacta muy fuerte sobre nosotros. Tamara es una persona buena, es una persona a la que nosotros queremos mucho. Ella tendrá que decidir qué decir de esto. Alberto Fernández, que es la otra persona involucrada en el video, la actitud es indignante, que era un hombre que no estaba honrando su categoría como presidente. Bueno, en este caso se juntan los golpes a Fabiola y esto que pasó con Tamara de estar chichoneando como mínimo, y bueno, qué sé yo, es realmente muy natural que todos nos indignemos por un personaje que es claro que nunca debió haber estado en ese lugar. Nadie eligió a Tamara candidato ni de presidenta ni de nada, No, claro. y nada de lo que ha hecho es delito. No estoy hablando de que sea un delito, digo que a mí me genera indignación. Y Pero por me eso genera querés el indignación morbo de porque el mostrarlo, presidente estaba para de que joda, se note que atrás de porque el presidente atrás de un estaba hijo de puta joda, siempre hay estaba una de joda. mina que seguro tiene algo que ver. Bueno, mirá lo que le pasó a la exmujer. ¿O ella hizo algo para merecer esto? No, obviamente que no. No hubo velatorios. Hay gente que no le dio el último beso o abrazo a un ser querido, a un hijo, a una madre. Una chica se murió tirada en una guardia de un hospital. Hay gente que no llegó a ser atendida. Y este hijo de puta chupaba cerveza con Tamara Pettinato. Y la voy a seguir nombrando porque ella es otra hija de puta. Porque sos cómplice, porque si vos sabés que está mal, no lo tenés que hacer. Y no hablo de coger, porque que cada uno con su concho, con su pito, haga lo que se le cante el orto. Pero no en el despacho presidencial. Cuando salió el videíto de esta hija de puta que lo están pasando ahora en a la tarde con la cerveza que me dan ganas de matarla y me genera violencia, cuando salió el videíto ella estaba en sus camarín en Bendita por salir al aire, como estábamos todos por salir al aire, pidió no salir al aire, salió en el baúl y se escapó como una rata. Tamara, da la cara. Da la cara. En primer término escuchábamos en nuestro compilado semanal a Sandra Borghi, periodista de TN y Canal 13, una colega que tiene aparentemente mucha vinculación con Fabiola Yáñez, está permanentemente en contacto con ella, y el segmento que yo elegí hice hincapié en que aparentemente, según lo que cuenta Sandra Borghi, que le cuenta a Fabiola Yáñez, cuando Alberto Fernández le habría dejado el ojo negro que se ve en las fotografías que fueron difundidas, después de eso, Alberto Fernández prácticamente secuestró, o habría secuestrado a Fabiola Yáñez en la quinta presidencial de Olivos. La habría confinado a la casa de huéspedes de Olivos durante 4 meses. Con lo cual eso sería bastante complicado en términos judiciales para Alberto Fernández, porque, digamos, se podría tratar de la privación de la libertad de su mujer. Y esto sería, sí, ya bastante complejo, porque la pena a que le podría caber a Fernández, si fuera el caso, no sería excarcelable. A mí de lo que hemos visto, ¿no?, de esas 2 fotos, por supuesto que nos causó bastante sorpresa y conmoción, y los chats, me impresionó, o sea, por supuesto me impresionaron las fotos, pero también me impresionaron los chats, ¿no? Y los chats, hay uno que dice: hace 3 días que me venís pegando y yo no te hice nada, ¿no? Casi hasta como pidiendo disculpas. Y me parece a mí que, si bien las fotos como imagen tiene una espectacularidad y una contundencia inapelables, la verdad también es que leer esos chats también es muy fuerte, ¿no? Y yo lo he separado. Lo que vas a escuchar ahora es Alberto Fernández. ¿Se acuerdan cuando, y que hace alusión al título, obviamente, el título de este episodio está jugando con eso, con lo de mi querida Fabiola, pero van a escuchar
Alberto Fernández cuando habla sobre aquella fiesta en Olivos organizada por su querida Fabiola, ¿no? Y escuchá cómo Alberto Fernández dice que no tiene nada que ocultar de su vida privada. Y alguna vez llegó un pedido para ver quiénes ingresaban a Olivos. Y nosotros hicimos público ese pedido. Y no ocultamos nada, mostramos exactamente, porque gracias a Dios nada debo ocultar de mi vida personal. Nada, absolutamente nada. Y entonces así se conoció el listado de gente que ingresó a Olivos y después todo lo demás ya lo conocen ustedes. Y en ese contexto, el 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, Fabiola convocó una reunión con sus amigos y a un brindis, que no debió haberse hecho. Esto fue en un acto en Olavarría, y ahí Alberto Fernández se había descubierto las fotos de la fiesta de Olivos de Fabiola, y ahí Alberto Fernández explica y le echa la culpa a ella, ¿no? Pero es tremendo escucharlo a Alberto Fernández decir las cosas que dice en aquel momento, ¿no? Teniendo, como se dice habitualmente, el diario del lunes, con toda la información de la relación que mantenía con su mujer y todo lo que pasó después con Tamara Pettinato. Después lo escuchábamos a Luis Delía, donde, bueno, Delía explica un poco que había hablado con Alberto Fernández el domingo pasado, algo así como 20 minutos, que Alberto Fernández le juraba y le perjuraba que él nunca le había pegado a su mujer, y bueno, después Delía se enojó, engranó, se sintió engañado probablemente por Alberto Fernández, y allí fue que en las redes, en X, le recomendó a Alberto Fernández que pidiera disculpas a todo el mundo, se encerrara en un cuarto y se pegara un tiro. A Luis Delía lo han denunciado por instigación al suicidio, y bueno, y Delía está bastante enojado, con toda la razón. Me parece a mí que Delía muestra un poco lo que debe ser el sentir de muchos dirigentes del peronismo, que no sé si es el caso de Delía, pero que muchos ahora fingen demencia porque empiezan a decir, bueno, en realidad sí, algo se decía, resulta que era un rumor que corría, y parece que ahora nadie sabía nada y todo el mundo finge demencia, ¿no? Después escuchamos a Victoria Donda, que durante la época de Alberto Fernández estuvo al frente del INADI, ahora cerrado por el gobierno de Javier Milei, y Donda, ¿no?, se mete en otra polémica que había habido sobre si Fabiola Yáñez había pedido algún tipo de ayuda, de auxilio a una de las ministros de la mujer, que nunca quedó bien claro si era Elizabeth Gómez Alcorta, la primera, o la segunda de Alberto Fernández. Bueno, Donda dice que ella, bueno, había detectado fallas en el funcionamiento del Ministerio de la Mujer, y que incluso ella misma había cometido fallas. Recordemos la polémica en torno de Donda, ¿no?, con el blanqueo de su personal doméstico y todo lo que pasó en el medio, y creo que algunos contrarios ahí andaban dando vueltas. Y ahora son todos analistas. Eso es lo que me da un poco de gracia y de bronca. Son todos analistas. Victoria Donda parece casi como bueno, casi como que no hubiera participado en el gobierno de Alberto Fernández, y ella fue parte del gobierno de Alberto Fernández. A continuación la escuchamos a la diputada libertaria Lila Lemoine. Los libertarios, yo empiezo a percibir en muchos libertarios con alto perfil que empiezan a tener un rasgo distintivo, que es una profunda ignorancia, y es la que demuestra Lemoine en este segmento. Y acá hay algo con lo cual me quisiera detener, y por eso a propósito puse el tramo de Lemoine, porque me parece a mí que el gobierno está aprovechando, ¿no?, esta implosión del peronismo, que le conviene, que es lógico que le convenga, pero la está aprovechando para sacarse de encima, por decirlo de alguna manera, las políticas de género. Y la verdad es que, el kirchnerismo se apropió de varias cosas,
¿no? Se apropió de los derechos humanos, se apropió en alguna medida de las políticas de género, en parte porque el resto se dejó que apropiara las políticas de género y las políticas de derechos humanos. Ahora, el hecho que el kirchnerismo, ¿no?, haya mercantilizado, haya utilizado en beneficio propio determinadas políticas que son importantes para cualquier sociedad, no significa que debamos anularlas. Probablemente no, seguro, es que que Fabiola Yáñez puede hacer las denuncias que hace y que tiene determinada contención que le puede brindar la justicia justamente por esas políticas de género. Que el kirchnerismo las haya malversado no significa que esas políticas no deban seguir perfeccionándose. ¿Qué quiero decir con esto? Algo muy sencillo, un ejemplo muy burdo voy a dar. Si vos usás un martillo para cometer un homicidio, no vas a prohibir el uso de martillos. En todo caso, vas a castigar el homicidio. Pero el martillo no se usa para matar gente. Bueno, esto es algo parecido. Es un ejemplo bastante burdo el mío, pero es una cosa así. Y acá Lemoine, ¿no?, hace una simplificación que no tiene nada que ver con la realidad, porque justamente en los sistemas contractualistas, donde rigen las constituciones, por ejemplo, como pasa en Argentina, ella dice la violencia no tiene género, y seguramente la violencia sí, es verdad, la violencia no tiene género, si la vemos desde un punto de vista abstracto, pero se ha detectado que hay relaciones que se convierten, generan una dinámica y que en la mayoría de los casos un hombre mata a una mujer como consecuencia de esa relación y en muchos casos por ser mujer. Entonces eso por ejemplo, desde el punto de vista judicial, se ha convertido en un agravante en el código. Y eso es una política de género. Es una política de género lógica. Bueno, si quieren anular eso, es una idiotez, ¿no? Y es parte de la ignorancia que tienen muchos dirigentes de este gobierno, como la diputada Lemoine, ¿no? Que tiene un gran perfil. Después escuchábamos el audio de Tamara Pettinato, de uno de los dos audios de Tamara Pettinato. Y sobre esto me quiero detener también un poco, ¿no? Ahí, digamos, los últimos audios tienen que ver con lo que sería la otra parte de este escándalo. O sea, una parte de este escándalo tiene que ver con la violencia ejercida presuntamente por Alberto Fernández contra su mujer y lo que todos sabemos. Y después, la otra parte de este escándalo, que no está en el mismo nivel, es lo que pasó y la difusión de los videos protagonizados por Tamara Pettinato, que aparentemente habría tenido una relación con Alberto Fernández. Yo no voy a hacer un comentario moralista porque no me corresponde, ni me interesa, y cada uno hace lo que quiere. Pero sí me parece que me gustaría opinar sobre algunas cosas que se han dicho en los medios, y se ha dicho cómo los medios tenían que actuar en relación con lo de Tamara Pettinato y en relación con las fotos de Fabiola Yáñez, ¿no? Por ejemplo, es la discusión que escuchábamos entre Mariana Brey y Nancy Pasos, donde Nancy Pasos decía, bueno, Tamara Pettinato no es funcionaria, no la votó nadie, puede hacer lo que quiera, digamos, en definitiva es una persona común y corriente que tiene su vida privada, hace lo que quiere. Bien, Tamara Pettinato es alguien que se gana la vida hablando de los demás. Puede gustar o no, lo hace con simpatía, lo hace con humor. A mí personalmente me gusta lo que hace, pero digamos, eso no se puede negar, que ella, digamos, se gana la vida hablando de los otros y hablando básicamente de lo que pasa entre las sábanas de los otros, es decir, de la vida privada de los demás. Con lo cual ahora le va a acabar las generales de la ley y ahora llega el momento de hablar de la vida privada de Tamara Pettinato. Con lo cual me parece a mí que es bastante incongruente escudarse
en, bueno, ahora no quiero que hablen de mi vida privada porque es un tema que yo no quiero contar ni quiero ver. De hecho, ella misma ha dicho en un programa de televisión que tiene una causa penal por, creo que por ir a la Quinta de Olivos, está comprobado que fue a la Quinta de Olivos durante la cuarentena. Así que Tamara Pettinato es una persona grande, es una persona adulta. Es verdad que el problema es Alberto Fernández, pero que ella es parte del problema. O sea, el generador del problema es Alberto Fernández, que como un señor baboso y viejo verde la está grabando mientras ella dice las cosas que dice, que podrían ser parte de su esfera privada, pero ella prestó su consentimiento para que Alberto Fernández la grabe. O sea, que tanto no le importaba la vida privada ahí. Y bueno, y ahora se supo, ¿no? Y también, y me parece perfecto que un medio lo difunda, y me parece muy bien. Y yo lo lamento si a algunos les parece esto que es un problema, ¿no? Y que ella, o sea, Tamara Pettinato, no sé si Alberto Fernández sea su amante o no, pero consintió que la grabaran, fue a la casa de gobierno, no fue a un lugar discreto, fue a la casa de gobierno, al despacho presidencial, jugaba en el despacho presidencial, lo beboteaba, no sé qué cosa hacía, y entonces ahora te la tenés que bancar, hermana. Es así, no te queda otra, lo lamento en el alma, a mí me cae muy bien, pero ahora tenés que asumir las consecuencias. Y tenés que asumir las consecuencias además porque mucha gente te va a pasar la factura, como la escuchábamos al final de las voces de la semana a Janina Latorre, que le decía sos cómplice y la insultaba de arriba abajo. ¿Y por qué es eso? Porque Pettinato, cuando Janina Latorre se descubrió el escándalo del marido con Natacha Haidt, obviamente se hizo una panzada, como se hizo todo el mundo. La diferencia, me parece a mí, que Janina Latorre dijo, bueno, yo soy una cornuda. Y fue lo de su amigo de Britos, y de Brito pacientemente, y en una charla que parecía una puesta en escena del programa americano 60 Minutes, ¿no? Le sacó el hígado y se lo comió. Eso lo vimos todo, y ahí terminó más o menos el episodio de la infidelidad a la que fue sometida Janina Latorre por su marido Diego. Entonces, claro, ahora obviamente le pasa la factura a Tamara Pettinato. A mí no me genera ningún tipo de... No me da pena, y cada uno me parece que hace lo que quiere. Y cuando estás en el medio, tenés que correr con las leyes del medio. Sí me parece interesante lo de Ernesto Tenenbaum cuando dice, bueno, yo no entiendo a Tenenbaum, es compañera, la quiere, son amigos, o todo ese grupo que hace el programa de radio en Radio Con Vos son amigos, y para ellos es muy duro y es lógico. Ahora, también aparecen los catadores de medios, ¿no? Yo la escuchaba el otro día María O'Donnell, que decía, bueno, que tal cosa hay que pasar, tal cosa no hay que pasar, o como dice Nancy Pasos, esto se pasa, esto no se pasa. Y yo digo, ¿cuándo los periodistas se olvidaron que lo que había que hacer era, entre otras cosas, vender ejemplares, entre otras cosas, ahora lograr mayores clics, publicar? A mí me parece que hay que publicar todo. Yo lo lamento. Yo sé que esto es duro de escuchar y duro de decir, pero me parece a mí que hay que publicar las cosas. Y hay que publicar las cosas. Después podemos discutir de dónde vienen esas cosas, ¿no? Que se publican. Pero me parece que hay que publicar las cosas para que no haya ninguna duda. No es lo mismo hablar de los golpes que habría recibido Fabiola Yáñez que ver lo que esos golpes hicieron. No es lo mismo decir que el presidente recibía señoritas en la casa de gobierno, porque no las recibía en una residencia privada, las recibía en la casa de gobierno y en el despacho presidencial, que ver el video del presidente baboseándose, ¿no?, en la casa de gobierno. A mí me parece que el ámbito es importante. No es un dato menor. Y es importante, y el presidente estaba al tanto del ámbito donde eso sucedía, y Tamara Pettinato, y tal vez otras chicas, también. No me pongo el moralista, me parece que cada uno puede hacer lo que quiera, como ha dicho la señora Latorre en este tramo que hemos escuchado, pero creo que te tenés que hacer responsable, ¿no? Y tenés también que dar la cara y explicar qué hiciste.
¿Qué hiciste? Porque elegiste eso, consensuaste eso, y ahí tenés el problema. Creo yo que todo esto es ganancia para el gobierno, si lo tengo que analizar desde el punto de vista estrictamente político. Me parece que el gobierno, que estaba complicado, que venía complicado, es ganancia para el gobierno. Si hay, yo escuchaba también a muchos periodistas kirchneristas que decían, bueno, pero acá están metidos los organismos de inteligencia porque esto es un carpetazo. Tal vez sí. ¿Y saben qué quiere que les diga? Yo no sé si están metidos los organismos de inteligencia, no sé si es Fabiola Yáñez la que difunde este material, no sé si hay una filtración de la justicia, lo cual sería muy grave, pero supongamos que fueran los organismos de inteligencia. Por fin están haciendo algo los organismos de inteligencia. Por fin están haciendo algo. Está perfecto. A mí, yo quiero saber todo. Quiero que me muestren todo. No estoy de acuerdo con que sea victimizar o revictimizar a la víctima. Bueno, si lo difundió Fabiola Yáñez, no creo que sea una revictimización justamente de ella. Lo que sí me parece es que tenemos derecho a saber todo. Yo quiero saber qué pasaba del otro lado del muro de la Quinta de Olivos y quiero saber qué pasaba del otro lado del muro de la Casa de Gobierno. Porque pasaba ahí. Si hubiera pasado en el departamento de Alberto Fernández, hubiera sido distinto, ¿no? Pero esto pasaba ahí. Esto pasaba ahí financiado con nuestro dinero, ¿no? Con el señor que nos encerraba. Cristina Fernández de Kirchner mandó un tuit, o varios, despegándose de Alberto Fernández. Y arranca ese tuit largo diciendo: Alberto Fernández no fue un buen presidente. E inmediatamente dice: tampoco lo fueron Mauricio Macri o Fernando de la Rúa. A ver, Cristina Fernández de Kirchner no puede fingir demencia, y al igual que Alberto Fernández, lo primero que deberían estar haciendo es pedir disculpas, públicamente. Cosa que Alberto Fernández no hizo, que todavía estamos esperando la nota, el reportaje que le concedió al diario El País. Y Cristina Fernández de Kirchner lo puso a Alberto Fernández porque ella no podía ganar las elecciones y lo puso a él en una estrategia política brillante que le permitió al kirchnerismo volver al poder después del mal gobierno de Mauricio Macri. Ahora, de la Rúa y Macri, al lado de Alberto Fernández, es Churchill y Charles de Gaulle. O sea, podemos decir que fueron gobiernos malos, que tuvieron una mala gestión, podemos decir un montón de críticas. Ahora, ninguno de esos dos expresidentes se han metido en la miseria en la que nos metió a todos Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner. Digo, desde lo humano los puedo llegar a rescatar a Mauricio Macri y a Fernando de la Rúa, porque no tiene nada que ver con Alberto Fernández, ¿no? Y ahora, Cristina Fernández de Kirchner finge demencia y ella parece ser la víctima mucho más que la de Fabiola Yáñez. A mí me parece que Cristina Fernández de Kirchner tendría que llamar a una conferencia de prensa y dar las explicaciones que necesitamos todos. Y lo mismo Alberto Fernández. ¿Qué está haciendo Alberto Fernández escondido en su departamento o el departamento de Albistur? Tiene que llamar a una conferencia de prensa, como hace cualquier político en cualquier lugar del mundo, y someterse al escarnio de las preguntas de los colegas y dar las explicaciones que corresponden. Eso es lo que tiene que hacer Alberto Fernández. Bueno, yo lo que no quiero es que en un tiempo el peronismo empieza a fingir demencia como hace siempre y diga: no, pero ¿saben qué? Alberto Fernández no era peronista. No, Alberto Fernández nada que ver, era otra cosa. No, el kirchnerismo no era parte del peronismo, porque vieron que muchos separan el kirchnerismo del peronismo. No, muchachos, el menemismo, el kirchnerismo, Alberto Fernández, el resto de los abusadores que tiene el peronismo en sus filas, los abusadores de la cámpora que tenían tantos que tuvieron que hacer un protocolo. Bueno, todos esos son peronistas, muchachos. Háganse cargo alguna vez de algo. Porque es muy fácil decir: vengo a gobernar, a cambiar la Argentina, no cambian nada, la empeoran, porque Evita quedó allá lejos ese tiempo,
la empeoran y después resulta que ellos nunca fueron. Y siempre hay una conspiración, no, que es un carpetazo, que esto... Por ejemplo, yo escuché gente diciendo, esto lo está haciendo el gobierno de Milei para distraernos de la pésima situación económica que estamos atravesando. A ver, ¿alguien por ventura puede creer que está Santiago Caputo armando esto para decir, bueno, de esta forma la gente no se da cuenta que la plata no le alcanza, que perdió el laburo, que no llega a fin de mes, que todo es cada vez más caro? O sea, nadie se da cuenta porque estamos entretenidos viendo la saga de Alberto, Fabiola y Tamara. Digo, no se puede ser tan idiota, no se puede ser tan imbécil para pensar eso. Pero bueno, sí algunos periodistas enrolados en la bandera del kirchnerismo lo piensan. Y también tenemos los periodistas del otro lado, ¿no? Los periodistas del otro lado que siempre están indignados y que ahora están todavía muchos más indignados, ¿no? Y tenemos hasta los periodistas del progresismo que explican qué cosas se pueden publicar y qué cosas no se pueden publicar, ¿no? Porque de ellos determinan qué cosas tienen interés público y qué cosas no tienen interés público. Y qué tiene que ir en la tapa de un diario y qué no tiene que ir en la tapa de un diario. Y me parece todo un delirio esto que está pasando, ¿no? Donde hay gente que está diciendo absolutamente cualquier cosa. Me parece que tenemos que tener un poco de tranquilidad, un poco de serenidad, pero la verdad, y discúlpenme lo que voy a decir, yo me siento como que nos cayó un gigantesco balde de mierda a todos y nos está tapando y estamos chapoteando en la mierda. Pensé mucho con quién poder hablar de todo lo que está pasando. Me costó bastante hasta que decidí llamarlo a el diputado de la coalición cívica, Maxi Ferraro, porque necesitaba tener o quería darle una mirada a todo esto centrada, sin fanatismo. Maxi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Martín Pitón. ¿Qué tal, Martín? ¿Todo bien? Y mil gracias por la posibilidad de esta entrevista. ¿Cómo andás? Bien. A ver, yo siento como que se nos cayó, lo voy a decir de una forma muy poco educada, un balde de mierda enorme. Y quería escuchar tu opinión y tu reflexión. Bien, yo te diría que estamos en un momento que estoy considerando como vergonzoso, decadente y deplorable, ¿no? Uh-huh. Y que muchas imágenes y muchos hechos hablan más que cualquier palabra o reflexión que podamos poner alguno de nosotros, pero eso no invalida a poder expresarte lo que siento en estos momentos, ¿no? Y que creo que se resumen en esas tres palabras, ¿no? La decadencia y la rotura desde el punto de vista social, cultural que hoy estamos atravesando y que por supuesto es producto de un largo recorrido de años en nuestra querida Argentina, pero también una situación de sentir vergüenza ajena y situaciones o acciones que por supuesto merecen nuestro repudio y son deplorables. Pero que eso también después se puede, digamos, ramificar, si se quiere, en algunos sentidos, en algunas cuestiones del contexto actual, ¿no? Y es ahí donde por ahí a uno le cuesta, porque está parado en un medio, en un no lugar, lo que yo defino un no lugar, que no es un ni, pero que es en definitiva un lugar para asentar ciertos mojones que ojalá en el mediano plazo tengan su reconocimiento en términos de la discusión o conversación pública de estos momentos. A ver, la coalición cívica creo que como partido político, como espacio político, como se dice ahora los partidos, siempre se ha caracterizado por tener una mirada ética sobre la política, ¿no? Desde las discusiones con Elisa Carrió, donde siempre ella apelaba a que necesariamente la política tenía que tener una mirada ética, no solamente tenía que ver con la lucha por el poder mismo. Y tal vez mirando para atrás digamos, Carrió tenía razón en un punto.
Te diría que sí, que nuestro recorrido de los últimos 24 años de vida política, pero que a su vez se inscriben en el recorrido de vida política del Lelita, tiene que ver con el tema ético, como decís vos, pero también con una comunidad de principios que se enmarcan en una idea de justicia constitucional, que es en definitiva pelear por una sociedad con libertad igual. ¿Y qué significa libertad igual? Libertad con equidad, libertad reconociendo y construyendo ciudadanía, y me parece que esto sigue más vigente que nunca en un momento donde preside nuestro país Javier Milei, que le reconozco su sinceridad, su nitidez, pero que pone en discusión muchísimas de estas cosas que estamos conversando, ¿no? Uh-huh. Y además de esa cuestión que bien lo decís, y yo reconozco y te valoro esa cuestión que está vinculada a lo ético, creo que, y refuerzo esta cuestión de comunidad de principios, defensa de una idea de justicia constitucional, de libertad igual, que es libertad con equidad, pero a su vez también un partido, un liderazgo, muchos de nosotros, que estamos de alguna manera formados para tratar de llevar adelante planteos de anticipación y muchas veces bancar el precio de una decisión en esa anticipación de muchas de las discusiones, ¿no? ¿Qué te parece que debería hacer la sociedad con Alberto Fernández y todo lo que estamos viendo? Mirá, yo creo que las imágenes y lo que él representa lo dice todo, ¿no? Para mí es un ser totalmente detestable en lo que ha terminado. Y por supuesto expresar la solidaridad con Fabiola, tratar todos de no revictimizar a la víctima, que es víctima nada más ni nada menos que de violencia de género, y que tampoco esto tape el escándalo o el negociado de corrupción que Alberto Fernández llevó adelante con el tema de las pólizas de seguros, con sus secretarias, sus amigos más íntimos que lo apañaron, ¿no? Y por otro lado también vale esta pregunta, ¿no? En el marco de esto que es decadente, vergonzoso, deplorable, ¿nadie sabía? ¿Tantos callaron? Sí, claro, porque esa es la otra pregunta. Ahora también me parece que, y te llevo un poco al gobierno actual, se está utilizando, lo ves básicamente en las redes, me parece, todo lo que estamos viendo alrededor de Alberto Fernández como para decir, che, viste que el tema de la protección de las minorías, los derechos y todo eso, en realidad no sirve para nada. Es todo para generar puestos de ñoquis, y que tenemos que volver a una mentalidad más conservadora. Mira, y esto es un peligro, supuesto, es un peligro eso. Sí, por supuesto que es un peligro, pero a ver, yo por supuesto que, imagínate que estoy muy lejos de las ideas del presidente Milei o de la libertad avanza de los libertarios. Si querés, como te decía, le puedo reconocer la honestidad de sus pensamientos y la brutal sinceridad de sus ideas y pensamientos, que uno puede, si se quiere, compartir lo que puede llegar a ser un compromiso que creo que muchos de nosotros ya teníamos asumido y que esto había calado fuerte en la sociedad, de qué manera comprometernos fuertemente en la lucha contra la inflación, no gastar más de la cuenta en términos de los recursos públicos. Pero lo que acá hay que plantear, y cuando yo también amplío un poco la cuestión de esto que como arrancamos la conversación, Martín, de decadencia, deplorable y vergonzoso, es, no naturalicemos, no institucionalicemos la doble vara o el doble estándar. Porque pareciera ser que esto que se institucionaliza, ¿no? O que miramos para otro lado, porque, digamos, y te lo pongo no solamente en lo que tiene que ver con el reconocimiento y ampliación de derechos que pueden estar vinculados al movimiento de mujeres, al colectivo LGTBI, sino que se da, digamos, ¿cuántos de algunos otros partidos políticos o oposición recriminaban y alzaban su voz cuando
iban contra periodistas en la etapa del kirchnerismo en distintos momentos, y hoy miran para otro lado en términos de la violencia que ejerce muchas veces el propio presidente de la Nación, el vocero presidencial y muchos libertarios con muchísimos periodistas, y muchos que no son oficialistas o son amigos del oficialismo, callan. Y así lo mismo con respecto a si criticamos una dictadura como la de Venezuela con Maduro y Chávez, también tenemos que criticar lo que ha sucedido, y es repudiable, la visita a genocidas por parte de 5 o 6 diputados de La Libertad. Bueno, eso en esto también ser muy preciso a la hora de cuando defiendo los derechos, cuando defiendo la libertad de expresión, cuando defiendo el Estado democrático, y más que el Estado democrático, la República, la división de poderes, uno no puede tener doble vara o doble estándar. Bueno, te metiste en un tema que yo justo te lo iba a preguntar, el tema de la visita a los genocidas, pero antes, a ver, también tiene que ver, yo el otro día discutía con alguien y que decía, bueno, que digamos, el Congreso, esta persona es cercana al gobierno, y decía, el Congreso está trabando un montón de iniciativas que tiene el gobierno. Por ejemplo, convirtió a la ley Bases en una ley mucho más pequeña de lo que el gobierno había enviado. Y a mí, digamos, es paradójico, porque muchos de los que antes se quejaban que el Congreso era una escribanía del kirchnerismo, ahora quieren que sea una escribanía de Milei, ¿no? Y eso lo ves, esa contradicción la ves en los medios, en periodistas, digo, en aquellos que defendían la división de poderes y ahora quieren que sea todo un solo poder. Digo, es muy loco eso que está pasando también. Contradicción y doble estándar, Martín. Es contradicción y doble estándar. Porque, digo, me ha pasado con estos temas que te mencionaba, de muchos colegas que alzaban la voz de una manera y que, por supuesto, íbamos juntos a alzar la voz cuando Cristina Kirchner o alguien del kirchnerismo atentaba contra un periodista, y hoy callan, hoy miran para otro lado. Sí, claro. Digamos, se horrorizan, y está muy bien, porque siempre hemos repudiado a Chávez, a Maduro, la desaparición forzada, la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela, pero nos callamos o miramos para otro lado cuando 6 diputados que pueden tener la libertad de expresarse en lo que quieran, pero también nosotros tenemos el derecho y la libertad de poder repudiar o decir eso en el marco del sistema democrático, republicano y de división de poderes no está bien, porque la Argentina hace 40 años marcó un consenso importante en este sentido, que tiene que ver con el camino de memoria, verdad, justicia y condena y respeto irrestricto de los derechos humanos para todos. Estamos hablando con el diputado nacional Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica. A esos diputados que fueron a visitar a los genocidas, ¿hay que echarlos, hay que expulsarlos de la Cámara para vos? No, yo lo que creo que lo primero que tiene que hacer la Cámara es poder repudiar y hacer un llamado de atención a esto que ha sucedido. Como te decía, ¿no? Ellos tienen la libertad de expresarse, la libertad de hacer lo que les parece, sí la tienen. Ahora, como ellos tienen la libertad de expresarse, de hacer lo que quieren, en todo caso, si querés ponerlo, el derecho a ofender, ¿les asiste el derecho a ofender? Muy bien. A vos, a nosotros, o a una mayoría, o a otro número significativo de la Cámara de Diputados, le corresponde el derecho a dar una respuesta contundente a esa ofensa, que no fue a Maxi Ferraro o a un diputado específico, sino que fue al sistema o al consenso que hemos acordado desde hace 40 años en la Argentina, o más de 40 años. Ahora, entonces ahí creo que y tiene que haber ese llamado de atención, que tiene que estar ese repudio, y después, como va a funcionar, tengo entendido, en la Comisión de Poderes, Peticiones y Reglamento, ver de qué manera se les llama la atención, se los apercibe y demás. Pero no sé, no lo tengo claro, y no me inclinaría con esto, Martín, y no quiero, como me ha sucedido una tontería, que sea el título, no sé si corresponde la expulsión. Claro, a mí me pasa lo mismo. Yo tengo un pensamiento parecido al tuyo. Me parece que hay que repudiar esa visita, y yo casi que me inclino con que no tienen que ser expulsados, porque incluso, digamos,
en democracia la gente que está en contra tiene que estar representada. Es un pensamiento que luce bastante contradictorio, pero al mismo tiempo, digo, me hago de abogado del diablo de mí mismo y digo, si la Cámara de Diputados expulsó a un diputado que le estaba besando las tetas a su novia... renunció, no lo expulsó. No llegó a expulsarlo. Ah, bueno, que no sabía. Renunció y no llegó a expulsarlo, pero tampoco caigamos, ¿viste? Porque esto también, esta cosa maniquea por eso que está en este momento, tampoco caigamos en que en lo que estamos pensando es una contradicción, sino en lo que estamos pensando, Martín, te diría, es digamos, el pensamiento, la idea más liberal en el buen sentido de la palabra que uno puede tener, en el marco del respeto irrestricto a la defensa de la libertad de expresión, pero también de los derechos humanos. Entonces, porque vos fijate a dónde nos lleva esta posición maniquea, sí, claro, del blanco y negro, ¿no? Y de los extremos, a qué tipos o personas que realmente defendemos ideas liberales, ya sea de centro derecha, liberales de izquierda, donde nos querramos parar, nos lleven a la cuestión de que nos sintamos en un marco de la contradicción, y no es así. Es en un marco de cómo no hay doble estándar y doble vara con cuestiones que son esenciales a la vida en la república, en la democracia, en la división de poderes, que hacen a la libertad de expresión, hacen a los derechos humanos, pero hacen también a una cuestión que los diputados debemos, y juramos por eso, es prestar conformidad con lo que se prescribe la Constitución Nacional. Ahora, por un lado... En la Constitución Nacional esto está claramente marcado, tan incorporado en los tratados internacionales de derechos humanos, y ningún diputado, ya sea nacido en el 93, nacido en el 96 o nacido en el año que sea, puede desconocerlo. Bueno, y eso, digamos, te estás refiriendo a esa diputada libertaria que dijo que no sabía quién era Astiz porque había nacido en el 93 y a la última sesión fue con el nunca más bajo el brazo. Es parte un poco también de digamos, de lo que es el movimiento que nos gobierna, ¿no? Que es como una cosa informe, contradictoria y bizarra en un punto. Digo, porque aparece la mujer esta con el libro que nunca había leído. Sí, apareció con el nunca más, como apareció con el pactito en la cabeza, y no tengo nada contra la diputada Arieta de Mendoza, pero hay una responsabilidad, somos adultos. Yo puedo entender que no haya un conocimiento expreso, digamos, más detallado, pero un diputado va a desconocer que en la Argentina hubo un golpe cívico-militar el 24 de marzo de 1976, que eso implicó, digamos, que en la Argentina se instaurara el terrorismo de Estado, que después vino la recuperación democrática y una decisión no solamente de enjuiciar a las juntas militares, sino que también llevar a juicio a los responsables de las principales organizaciones terroristas de la Argentina, y que esos juicios tuvieron condena firme, que no solamente hubo condena acá en la Argentina, sino que muchos de estos que fueron a visitar tienen condenas con juicios en ausencia en otros países del mundo. Sí, claro. El caso con delitos, Martín, que no prescriben, que están y que muchos de esos delitos siguen sucediendo, porque muchos siguen desaparecidos, porque muchos bebés hoy jóvenes o adultos no recuperaron su identidad. Entonces, bueno, hay una responsabilidad también. No quiero dejar pasar de preguntarte el tema de los fondos de la CIDE. A ver, te decía, hay una responsabilidad, perdón que te agregó, sí. Hay una responsabilidad, y dejemos de banalizar esto. Y dejemos de banalizar esto, digamos, porque a su vez también lo banalizó y se apropió el kirchnerismo. Sí, claro. Entonces, entonces yo quiero, y yo sé que hoy es un no lugar, y esto te lo decía hace un ratito, ¿no? Pero yo quiero estar parado ahí. Yo no quiero estar siendo funcional a un extremo o al otro. ¿Por qué tengo que ser funcional? Bueno, a ver, ¿por qué me plantean el blanco y negro en términos de cómo dirimir la conversación pública, cómo dirimir las cuestiones que hacen a la cosa pública en la Argentina de esa manera? Bueno, yo creo que ahí vos estás describiendo la trampa, porque el tema de los derechos humanos que se lo apropió el kirchnerismo y mal, pasa lo mismo con lo que hablábamos antes en relación del kirchnerismo, Alberto Fernández, y los derechos de las minorías y el feminismo.
Y entonces, digamos, ahora va a ser una excusa lo que hizo el kirchnerismo con los derechos humanos para violar los derechos humanos. O sea, que es un delirio. Pero, por supuesto. Porque lo hizo el kirchnerismo mal, yo ahora hago pelota todo. Claro. Porque el kirchnerismo hace tal cosa, yo me voy para el otro extremo. Bueno, y esto también, pero digo, más allá de la idea de la reflexión, es un llamado, yo hago un llamado de reflexión al resto de la dirigencia política o al resto del espectro político. Una cosa es ser una oposición responsable, una cosa es ser una oposición que entiende la debilidad desde el punto de vista legislativo institucional que puede tener el presidente Milei en La Libertad Avanza, pero distinto es hacer una oposición genuflexa que no sabe poner los pesos y contrapesos en el Parlamento argentino y sosteniendo algo que debemos sostener, pero no porque gobierna Milei o estamos encaprichados por Milei, porque siempre lo dijimos de esa manera, en cómo es la división de poderes, en cómo es el funcionamiento institucional y republicano, y que eso se da en muchísimas cosas que no están sucediendo. Mirá lo que está sucediendo, mirá lo que, digamos, el silencio que hay con respecto a las propuestas para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es increíble eso. Es increíble. ¿Qué pensás del tema de los fondos de la CIDE? Para mí, la verdad que eso es un escándalo. Y es por eso que nosotros no dudamos en presentar el proyecto que declara nulo, de nulidad absoluta, el aumento de más del 3.100% de fondos reservados, que por supuesto ese decreto no tiene nada que ver con lo que es la reorganización que propusieron de la ex AFI, ahora nuevamente CIDE, y que si era para una cuestión vinculada a la lucha contra el terrorismo, para mejoras que hacen a la seguridad de informática y demás, no los hubieran hecho como gastos reservados. A ver, los gastos reservados en la Argentina tienen una historia nefasta en el marco de la decadencia también de la democracia. En la época de Menem y Cavallo se pagaron sobresueldos. Sí, claro. Los fondos reservados fueron para el encubrimiento de lo que fue el atentado de AMIA principalmente, pero también de la Embajada de Israel. El pago de sobornos con respecto a la reforma laboral del gobierno de la Alianza, Flamarique de la Rúa y demás senadores. El manejo de Milán y Cristina Kirchner y las idas y vueltas entre la CIDE, AFI y la inteligencia paralela en el Estado Mayor Conjunto. No sé si vas a coincidir con esto. Me da la impresión que hay un reseteo en todo el sistema político, y ese reseteo se da un poco por lo que es la debacle política del kirchnerismo, que la empezamos a ver con más magnitud ahora a raíz de Alberto Fernández, pero ya venía esa debacle, la irrupción de Javier Milei y todas sus ideas y la forma que tiene de gobernar, la explosión de Juntos por el Cambio. ¿Cómo te parece que va a quedar el mapa? ¿Dónde se van a parar ustedes? ¿Qué te parece que es lo que va a pasar? Porque me parece que estamos vos decías en un no lugar, refiriéndote a otra cosa, pero también estamos en un no lugar en cuanto al mapa político. Yo creo que el mapa, te arranco por esto último, yo creo que el mapa político se está reconfigurando. Yo no sé si esa reconfiguración va a ser similar a la que estábamos acostumbrados previo a la elección nacional del 2023. Que no solamente la elección nacional del 2023 o todo el proceso que derivó en la elección del 2023 es la debacle del kirchnerismo, sino que también, como bien decís vos, fue la explosión y la debacle de Juntos por el Cambio. Pero a su vez, porque tenemos que poder entender que también, y creo que esto a modo de autocrítica, de reflexión, una gran porción de la sociedad se hartó, se cansó, digamos, porque la política, el esquema tradicional de la política, no le resolvió los problemas más urgentes y apareció un liderazgo disruptivo, como el de Javier Milei, que primero, ¿qué hizo? Cumplió su objetivo de romper, arruinar Juntos por el Cambio, sí. Donde en Juntos por el Cambio muchos fueron funcionales a eso, pensando que lo iban a poder manejar o contener a Javier Milei o esas ideas dentro de Juntos por el Cambio, el caso de Mauricio Macri y Patricia Bullrich,
pero que no fue solamente en el 2023. Esto, Martín, empieza después de la elección de medio término del 2021, donde ahí se vive una tensión en Juntos por el Cambio y no se puede resolver. Y después, por supuesto, en cómo se come a Unión por la Patria, después de que Unión por la Patria lo asistió en términos de candidaturas, en términos de logística, en muchos distritos del país, pero que eso a su vez se expresa, más allá de eso, en un cambio que decidió la Argentina. Y ese cambio se está dando. Yo no tengo claridad si es para bien o para mal, por supuesto con lo que estamos hablando yo creo que nada bueno puede llegar a salir, porque no solamente se trata de cómo bajo la inflación, cómo me comprometo a bajar el déficit y no gastar más de la cuenta y cuidar los recursos públicos, sino con otras cuestiones que sí me preocupan, que tienen que ver con el tremendo ajuste que se hizo con los jubilados para poder bancar esa cuestión del déficit cero o el equilibrio de las distintas balanzas que nos demuestra el ministro Caputo o el propio presidente de la Nación, que estamos en índices de recesión similares al 2001 o 2002, que más de 140.000 argentinos perdieron el empleo. Y bueno, eso por supuesto donde yo me paro y tengo el derecho a pararme, es algo que me preocupa y que me llama la atención. Entonces, ¿cómo se va a reconfigurar? No lo sé. Lo que sí sé es que muchos tenemos que poder pagar el precio de esa posición y esa decisión para que tratar de estar o donde yo quiero estar o donde elijo estar, Martín, que es en un centro, en un medio, que hoy puede ser que no tenga un reconocimiento, una contundencia, pero que estoy seguro que en el mediano plazo la tendrá. A ver, hoy lo que decís en un punto es que tenés que pararte en el desierto, que hay mucha gente que se va a tener que parar en el desierto, porque, digamos, tu postura es, digamos, demonizada. Hoy demonizada no solamente por gran parte del sistema político, sino también por los medios. No, es demonizada, no valorada, no visibilizada, y también debo reconocer que hoy, a diferencia de otros momentos, pero que tampoco es algo tan distinto a como pudieron ser en otros momentos de la Argentina, hay una tolerancia, un acompañamiento social, producto, si se quiere, del fracaso de gran parte de la dirigencia política o del sistema político de parte de la sociedad. Pero es una legitimidad y un acompañamiento que no es distinto al que pudo haber tenido en los principios Alfonsín, al que tuvo Alberto Fernández. Tuvo el 80% de imagen positiva. Increíble. Imagínate, entonces, a ver, ¿es válido? ¿Reconozco eso a 8 meses de haber asumido Javier Milei? Sí, pero no es algo distinto a otros momentos de la Argentina en términos de opinión y de legitimidad pública. ¿Esta época es parecida a la de Menem? O sea, a ver, te lo pongo en estos términos. La gente le perdona un montón de cosas a Milei que a otras personas que tenemos, si querés, una mentalidad un poco más progresistas, nos exasperan. Y la gente dice, mira, Milei está haciendo lo que prometió. Bajó la inflación y aunque yo no tenga laburo, tengo esperanza. ¿No? Para resumirlo de una forma muy rústica. Totalmente. En la época de Menem, yo me acuerdo que cuando se hablaba de la reelección había, digamos, un pensamiento bastante parecido. Digo, la manteca sigue costando lo mismo. Acordate lo que dijo Menem. Digamos, si yo decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Exactamente. Menem arranca desde la mentira. Esta es la diferencia con Menem, más allá que yo coincido como Martín, que es un momento bastante similar en muchos aspectos al menemismo, pero de más baja monta, ¿no? Porque Menem tenía los coros, acordate, lo mismo. Acá hay más baja monta, más allá de la intensidad, sinceridad, honestidad. Sí, a ver, para Menem, del propio presidente. Para Menem tenía de vocero a Corach y Milei lo tiene a Dorni. Digo, había una diferencia de equipo. Bueno, por eso, ya, a ver, a Corach, Dromi, Bauzá, Cohen, a ver, digamos, no comparto nada con ellos, pero era, digamos, acá hay más baja monta, ¿no? Pero eso, a ver, no invalida y que no le reconozca la nitidez, la honestidad y la brutalidad de las ideas que él expresa y que no le mintió a la sociedad y que la sociedad en eso nos castigó a todos nosotros porque no le resolvimos. Pero no es un problema solamente de la Argentina, es un problema que están atravesando las democracias y las repúblicas en el mundo, donde por eso hay que cuidar un espacio del medio para que los extremos, ni de izquierda ni de derecha, se lleven puesta, digamos, lo que es el valor de la república, la división de poderes y, en definitiva, la democracia. Maxi, muchísimas gracias por esta charla.
No, gracias a vos y la verdad que estuvo muy bueno poder parar unos minutos para generar un ida y vuelta, pero que sea un poquito más reflexivo, por más que no sea la moda del momento. Eso es lo que trato con este podcast. Gracias, me está saliendo. Te agradezco. Abrazo enorme. Abrazo. Estamos llegando al final de este episodio de Micromundos. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Me parece que hay varias cosas para pensar. Por supuesto que este tema de Alberto Fernández, no solo como uno de los peores presidentes que tuvo la Argentina, sino como todavía presunto golpeador, es algo que está comenzando y que está muy lejos de terminar y que no sabemos cómo va a terminar. Voy con mi recomendación de la semana. Esta vez sí tengo recomendación porque el episodio pasado no la hice. Bueno, vi una película de 1982, que por supuesto ya la había visto, pero me parece que viene acorde con los tiempos que estamos viviendo, y es Plata Dulce. Plata Dulce es una película de 1982, para aquellos que no la hayan vivido. Es de la época del DM2, de los viajes a Miami, del dólar barato. ¿Qué les hace acordar todo eso? Bueno, Plata Dulce, si la ves, es de esas películas que para mí envejecieron bien. ¿No? Plata Dulce es una película que tiene muchos costados actuales. Por supuesto que es una sociedad que ya no existe, es una sociedad que tiene costumbres antiguas, pero en el fondo lo que estamos viendo ahora tiene mucho que ver con Plata Dulce. Les cuento dónde les voy a dejar en la descripción del episodio, para aquellos que no la hayan visto o para aquellos que la vieron pero que la quieran recordar, les voy a dejar el tráiler. La pueden ver gratis en YouTube. La buscan en YouTube en el buscador y la pueden ver perfectamente. La dirección estuvo a cargo de Fernando Ayala, dura 1 hora y 37 minutos y estuvo protagonizada por Federico Lupi y por Julio de Gracia. Es un peliculón. Retrata la Argentina de aquellos días de una manera inmejorable, pero también, adelantándose 40 años, retrata bastante bien la Argentina de hoy. Hasta acá llegó este episodio de Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón y nos reencontramos la semana que viene. Gracias.